¿Qué tal? Buenas noches. Aunque las cifras diarias de nuevos contagios continúan siendo apabullantes, comienzan a llegar buenas noticias. Los avances científicos nos permiten contar con nuevos fármacos para tratar el coronavirus. Algunos ya se están administrando en Canarias. Enseguida les vamos a dar más detalles sobre ello. Aunque nuestra mejor arma para acabar con el virus sigue siendo la vacunación, para que sean conscientes de sus beneficios, esta noche hablaremos con uno de los autores de un prestigioso estudio que responsabiliza a los antivacunas de aumentar en un 44% las hospitalizaciones por COVID y en un 78% los ingresos en UCI. Es más, en ese trabajo se asegura que si todos los españoles estuviéramos vacunados, el coronavirus ocasionaría un número de fallecimientos menor que el virus de la gripe. Además, la pandemia que sufrimos desde hace casi 2 años ha agravado el colapso judicial que padecen a diario muchos ciudadanos. ¿Necesita la justicia una modernización urgente? Lo vamos a analizar en un amplio reportaje. Esto que van a ver es solo un adelanto. Óscar San Juan, eres el legítimo propietario de esta vivienda y que ahora mismo se encuentra ocupada. ¿Cómo ha sido todo el proceso judicial? Ha sido un proceso largo y extenso en el cual he tenido que sufragar yo todos los gastos. He estado derrumbado, he tenido que estar con tratamiento psicológico, económicamente también. Gracias a los ahorros que tenía y gracias a la ayuda de los familiares, pues he podido pagar todo. La verdad que a veces no creo en la justicia, debido a que la víctima es la que tiene que pagar todo esto, y la víctima soy yo. Rocío, ¿cuántos casos puede llevar un abogado del turno de oficio en un mes o en un año? Yo calculo, por los casos que yo llevo, de unos 30 a unos 40 en un año. ¿Y está bien remunerada, está bien pagado el ser abogado de oficio? El pago para un abogado de turno de oficio es absolutamente miserable. Auxiliadora Díaz, ¿cuál es la carga de trabajo de un juez o de una jueza? Los números no nos dicen cuál es esa carga de trabajo, pero yo le puedo decir que es una carga de trabajo importante. Lo que hacemos es que se le toma declaración por parte en este caso por mí, no solamente a la víctima, sino también al investigado, también a los testigos. En definitiva, es un trabajo que no en ningún momento del día me llego a sentar, ¿no? Y por lo tanto la mayor parte del trabajo lo realizo después en horas de tarde y por lo tanto en mi casa, en la mayor parte de las veces. Una justicia que, como vemos, plantea muchas quejas también entre jueces, magistrados y letrados. Comenzamos. Empezamos con los últimos datos de la pandemia. Canarias suma hoy 2.007 nuevos contagios de coronavirus, por lo que el total de casos activos en el archipiélago supera los 100.000. La presión asistencial continúa siendo elevada, ya que hay 617 pacientes con COVID ingresados en planta y 93 en las unidades de cuidados intensivos. Además, hay que lamentar el fallecimiento de 3 varones en Gran Canaria y una mujer en Tenerife con edades comprendidas entre los 74 y los 91 años. Todos presentaban patologías previas. Para valorar la evolución de la pandemia en las islas nos acompañan esta noche Ramón Pinto, que es director de enfermería de atención primaria en Tenerife. Ramón, buenas noches, bienvenido. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Luis Ortigosa, que como saben es miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Sociedad Española de Pediatría. Luis, hola, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también esta noche María del Mar Tavío, que es catedrática de microbiología y decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. María del Mar, gracias por acompañarnos. Buenas noches, un placer. Bienvenida. Y está con nosotros también Amos García, que es presidente de la Asociación Española de Vacunología. Amos, bienvenido. Muy buenas noches, Miguel Ángel, un placer. Bueno, lo primero de todo es conocer cómo está evolucionando la pandemia en las islas con la perspectiva que siempre ofrecen los datos. Continúa el alto volumen de contagios, pero Laura, nos preguntamos si hay algún indicio de si la situación ha empezado a cambiar. Vamos a analizar esos datos, Miguel Ángel, porque Canarias lleva semanas sumando cifras récord de COVID por la imparable expansión de Omicron. No obstante, los datos arrojan un poco de luz al final del túnel, y es que la incidencia de contagios parece que comienza a frenar. Hace 15 días, el 12 de enero, el conjunto del archipiélago registraba una incidencia acumulada de 2.707 casos por 100.000 habitantes. Ahora, 2 semanas después, la incidencia es de 1.915 casos por 100.000 habitantes. Es decir, anota un descenso del 29%, lo que se traduce en 792 puntos menos. En cuanto a nuevos contagios, el pasado 12 de enero se registraban 6.551
casos frente a los 2007 de hoy, por lo que el número de nuevos positivos cae en estos últimos 15 días un 69%. Una tendencia que parece consolidarse, ya que desde este lunes venimos registrando cifras diarias de nuevos contagios inferiores a las de hace una semana. Sin embargo, hay que puntualizar que esta bajada no se traduce todavía en una caída ni de ingresos en planta, ni en UCI, ni en fallecimientos. De hecho, en los hospitales canarios permanecen 710 pacientes, a diferencia de los 605 que había hace 15 días, lo que supone un aumento del 17% en el número de personas atendidas en tan solo 2 semanas. Así que con los datos actuales, esta noche nos preguntamos si hemos pasado o no el pico, Miguel Ángel, de esta sexta ola, una pregunta que lanzamos a la mesa. Bueno, esa es la pregunta, gracias Laura, del millón. Amos García, te tengo a la derecha. ¿Hemos pasado el pico de la sexta ola? Con mucha cautela, con mucha prudencia, yo creo que hay indicadores indirectos que nos permiten afirmar que si no lo hemos alcanzado, estamos a punto de alcanzar lo que puede ser la meseta o el pico de la pandemia. Y estos indicadores indirectos son básicamente que ha habido una ralentización en relación a los nuevos contagios y al mismo tiempo el número de procesos que se están identificando actualmente son inferiores, aun siendo todavía elevados, son inferiores a los de los últimos días. Esto puede ser un indicativo de que algo de esto hay. Además, conviene recordar, y yo creo que lo planteamos aquí en alguna ocasión, que era previsible, o todos pensamos que el pico máximo de incidencia lo íbamos a conseguir a finales de enero, básicamente porque todo lo que puede ser los nuevos contagios que se producirían en la fiesta navideña, fin de año, festividad de Reyes, iban a tener su expansión a las 2 o 3 semanas y por lógica iban a disminuir a finales de enero. Parece que se está consolidando esta visión que se tenía del problema. Esa previsión. Luis Ortigosa, el número de fallecimientos diarios continúa siendo altísimo, eso hay que decirlo, ha habido muchísimas muertes en el mes de enero y la presión asistencial se mantiene en los hospitales y también en los centros de atención primaria. ¿Cuándo crees que se podrán estabilizar estos indicadores? Bueno, lo primero que habría que puntualizar, porque se han dado datos de que efectivamente hay hospitalizaciones, casos en UBI, pero tenemos que mirarlo con perspectiva de hace 2 años. Cuando empezó la pandemia, yo tengo aquí unas gráficas que no voy a enseñar, pero realmente son impresionantes. Cuando habían pues 200.000 casos hace 2 años, el número de ingresos hospitalarios, de ingresos en UBI, de fallecimientos era tremendo. Y ahora que prácticamente en un mes y medio hemos tenido más casos de infecciones que en toda la pandemia, sin embargo, ha disminuido de forma importante las hospitalizaciones, tanto en UBI como en hospitales. Y eso se traduce porque las vacunaciones están funcionando. Con lo cual, si seguimos a este ritmo, probablemente, no sé, yo no puedo aventurar, pero si en 1 o 2 meses cada vez va a ir habiendo menos hospitalizaciones, a no ser que surja alguna variante que es prácticamente muy difícil de decir, pero con lo que estamos viendo, esta variante Omicron, con estas subvariantes que están habiendo, parece que están haciendo que efectivamente el fin de la pandemia ya lo vayamos viendo, porque el virus está perdiendo virulencia, aunque se transmita más que antes, pero está siendo muchísimo menos virulento. Estás hablando de las variantes, María del Mar. En España ya se ha detectado la nueva variante apodada Omicron sigilosa, ese es el nombre que se le ha puesto. Tiene múltiples mutaciones distintas. ¿Qué sabemos de ella? Y la pregunta que nos hacemos todos, ¿hay motivos para preocuparnos? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, hemos tenido un caso similar con la variante Delta hace unos meses. Cuando la variante Delta estaba en pleno auge, surge la variante Delta Plus. Bueno, pues en este caso tenemos la variante BA2, que es esa nueva variante. Todos los datos indican que procede de la evolución en algún paciente de la variante inicial Omicron, la BA1, y esta Omicron sigilosa, esta nueva variante, pues bueno, ya se han detectado incluso casos en España, en concreto en Baleares. En algunos países, como por ejemplo en Dinamarca, es ya responsable de al menos el 50% de los casos, esta nueva variante derivada de Omicron. Por ahora es una variante en investigación. No podemos afirmar que sea más transmisible, sí que es verdad que se han identificado en ella un número de mutaciones superior a las que tiene la variante Omicron respecto de la variante original, la inicial, la de Wuhan.
que la variante Omicron, la BA1, la que ha estado circulando pues desde noviembre, diciembre, tiene en torno a 60 mutaciones y esta tiene más de 80. ¿Y las personas que se han infectado, María del Mar, con Omicron, podrían contagiarse con esta Omicron sigilosa? Sí, podrían reinfectarse, me refiero. Claro, podrían, es posible, porque no es exactamente igual. Sí que es verdad que al tener bastantes similitudes, digamos, desde el punto de vista genético con la variante Omicron, pues estarían más protegidos, pero no se puede descartar la posibilidad de que haya una infección. Todo depende de la respuesta inmunitaria de la persona, tiene mucho que ver. Ramón Pinto, a muchos expertos les llama la atención la rápida mutación de este virus. ¿Temen que esta sexta ola no sea la última de la pandemia y que puedan llegar nuevas variantes y que sean incluso variantes más peligrosas? Vamos a ver, que no es la última ola, seguro. Habrá más ¿Seguro olas, que no es la última ola? Seguramente que no. Lo único que igual no tendrá ese movimiento como tuvo este tan brusco, ¿no? Tal y como decía Luis, la tendencia de los virus es precisamente a tener cada vez menos letalidad, aunque sean cepas como esta tan más contagiosas, y podamos tener algún pequeño repunte. Habrá que ver esas variaciones del virus, cómo se comporta y cómo se comporta ante esas nuevas variables el cuerpo. Ahora mismo tenemos armas que antes no teníamos. Por un lado, las vacunas están siendo efectivas y tal y como decía, la letalidad se nota, las tasas de letalidad en mayo 2020, en base un poco a lo que comentaba Luis de la estadística, ¿no? En mayo 2020 la tasa de letalidad estaba en 135 fallecimientos por cada 1000 contagios. Ahora la que tenemos en enero, a pesar de ese número tan alto, es 2,42. Por lo tanto, ese arma de la vacuna se nota la eficacia ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto lo que ha traído es una contagiosidad tan alta que hizo que aparecieran muchos casos y llegara mucha gente vulnerable. Que pueda llegar otra variante similar, no tan agresiva y que también contagie mucho, pues podríamos tener otra meseta. El virus lo que nos ha demostrado que no podemos ser tajantes con nada, porque nos ha dado unos quiebros y como si bien dice, ni Messi, ¿no? Como decíamos, ni Messi no da estos quiebros que da el virus a lo largo de estos 2 años y no podemos ser tajantes en ello, pero está claro que todavía nos queda un tiempo. En otro orden de cosas, fíjense, en este dato que les voy a dar, casi 1 millón de vacunas contra la COVID caducaron en España en 2021. Una cifra, la verdad, obscena, teniendo en cuenta que hay países en vías de desarrollo, Amos García, a los que apenas llegan vacunas. 1 millón de vacunas caducadas. Indudablemente, y no solo en España, desgraciadamente también en los países desarrollados, que no hemos dejado de mirarnos el ombligo en todo este proceso, acumulando vacunas, eso quisiera saber yo, acumulando vacunas, sin ser consciente de algo que es fundamental. Y es que estamos en una pandemia, que es un problema global, que requiere respuestas globales, no exclusivamente recetas locales, que el problema no lo vamos a solucionar solo en España, en Alemania, en Finlandia, tenemos que solucionarlo también en Burundi, en Burkina Faso, en Guinea-Conakry. ¿Y eso qué significa? Que estamos gestionando de los países desarrollados una situación profundamente injusta, que estamos aumentando de manera absolutamente indebida la brecha de diferencia que hay entre países ricos y países pobres, pero es que además significa que estamos cometiendo una estupidez epidemiológica de primer orden, porque mientras haya países que no pueden vacunar a sus ciudadanos, allí el virus se va a seguir movilizando, va a seguir estando presente. Esto significa que van a seguir apareciendo casos y la posibilidad de nuevas mutaciones y nuevas variantes, que es lo que comentabas antes. Con lo cual, por mucho que mejoremos la situación en los países desarrollados, que yo creo que sí que es probable que después de la Omicron lleguemos a un punto de inflexión, siempre tendremos la espada de Damocles de haber seguido consolidando una situación injusta y de tener la posibilidad de gestionar la presencia de una nueva variante. Es que si no nos cubrimos esa parte, es una tontería lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Es decir, vacunarnos, porque no ponemos la solución donde se genera el problema. Entonces, ¿habrá más olas? Es que si no lo hacemos... Claro. A ver, claro, no, pero es que se da ese caso, es decir, si donde han salido las últimas mutaciones, Sudáfrica y tal, si no miramos hacia allá, o sea, nosotros no vamos a parar esto solamente vacunándonos. Hay que
aquí hay que ser solidarios, y siempre lo hemos dicho, la vacunación es el acto más solidario que hay, porque te vacunas para ti y hacia los demás, y en este caso los países más desarrollados se tienen que volcar en el tercer mundo. Es que estamos repitiendo esto en esta misma mesa de debate de hace meses y en cualquier mesa de debate nacional. Sí, pero no se nos habían caducado 1 millón de vacunas, No, Luis. No, pero en ese tiempo, cuando lo decíamos, hablábamos de la importancia de vacunar en los países menos desarrollados, pero no se nos había caducado. No, lo que estamos comentando es eso, o sea que aquí tenemos que vacunar efectivamente con las dosis que hagan falta, pero no tenemos que olvidar a esos países, pero es que lo venimos diciendo hace tiempo, se puso en marcha hace 1 año y medio, justo a los pocos meses de comenzar la pandemia, una organización internacional, COVAX, para llevar las vacunas a esos países, y por muchas causas han llegado muy pocas. En este momento no sé si llega a un 12% las vacunas que están puestas en esos países. Fundamentalmente porque los países desarrollados han acumulado las vacunas, las han comprado directamente a las empresas productoras y eso ha posibilitado que las vacunas estén exclusivamente en los ámbitos de desarrollo, y eso lógicamente es un efecto importante. Y mire, y curiosamente, a pesar de ese 1 millón de dosis caducadas en nuestro país, yo creo que hay que decir también que España también lidera desde los países desarrollados el proceso de donación de vacunas a los países. Nos quedan 2 minutos en esta parte del programa y me gustaría tocar otro tema, y es el de las bajas laborales. Se ha producido un tsunami de bajas laborales y ante ese tsunami hay algunas comunidades autónomas, caso de Madrid, caso de Castilla-La Mancha, caso de Comunidad Valenciana, que apuestan por reducir las cuarentenas de 7 a 5 días, incluso menos en el caso de los asintomáticos. Propuesta que no comparte el Ministerio de Sanidad. ¿Ustedes qué opinan? María del Mar. Bueno, vamos a ver, esta reducción en el periodo de cuarentena, o en su caso en la persona infectada en el periodo de aislamiento, tiene que ver en el sentido de que hay estudios que demuestran que la contagiosidad de esas personas infectadas por Omicron pues no va más allá generalmente de 2 a 3 días después del inicio de los síntomas. Justamente por eso se toma la decisión de reducirla a 7 días. Pero claro, evidentemente, bueno, con todas las cautelas, porque sí que es verdad que hay personas que después de esos incluso 7 días, todavía cuando realizamos alguna prueba, por ejemplo, de PCR, seguimos observando que la carga vírica que tienen todavía puede ser contagiante. Y esto no se está haciendo en todos los casos. Luis Ortigosa. Sí, vamos en la misma línea. A veces hay una presión económica y entonces aquí siempre tenemos en esta balanza inestable salud y economía. Y entonces, claro, se empezaron con cuarentenas, no nos olvidemos, de 14 días, 10 días, 7 días y ahora 5 días. Claro, también depende un poco porque efectivamente, lo ha dicho muy bien, las variantes también van variando su contagiosidad, pero yo creo que es un tema de un frágil equilibrio. Bueno, pues pese a que Omicron continúa golpeando con fuerza a Canarias, gracias a la ciencia parece, Laura, que cada vez estamos más cerca de doblegar al virus. Efectivamente, Miguel Ángel, los avances científicos permiten disponer por fin de varios tratamientos efectivos contra el coronavirus. Los hospitales canarios ya cuentan con algunos de ellos y están dirigidos fundamentalmente a pacientes de alto riesgo. Otros, como la pastilla antiviral de Pfizer, que podría evitar en un 90% las formas graves de la enfermedad, están a punto de aterrizar en el archipiélago. Vamos a conocer mejor algunos de esos fármacos en un reportaje que ha elaborado nuestro compañero Pedro Machín. Tras 2 años de pandemia, la ciencia nos ha enseñado su valor. Primero con las vacunas, nos han demostrado su eficacia a la hora de reducir hospitalizaciones y de cursar la enfermedad de forma asintomática o leve. Y ahora también con los fármacos. Alrededor del mundo se están probando, ensayando y aprobando de emergencia distintos medicamentos que buscan reducir la carga viral y mitigar los efectos adversos del virus. Eso sí, sin descartar las medidas de protección que ya conocemos, y las vacunas es un ejemplo más de lo que está por venir, aprender a convivir con el virus. Los antivirales han sido de los pocos fármacos que se han utilizado durante la pandemia para el tratamiento de la COVID, como el Remdesivir, para mitigar las complicaciones de la enfermedad. Ahora lo que se busca es dar un paso más allá, un antiviral capaz de ser efectivo contra todas las variantes, incluso Omicron, como por ejemplo el Aplidin, de la farmacéutica española Farmamar.
Adolfo García Sastre, virólogo del Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Estos avances en Aplidin, ¿qué suponen? ¿En qué fase está el estudio de este fármaco? Bueno, eso son buenas noticias. No ha dado lugar a efectos adversos. Hay una tendencia a que los tratados con la dosis más alta tienen menos días de hospitalización y luego la pitirepsina tiene actividad pan-coronavirus. También funciona contra Omicron, así contra otros coronavirus. ¿Podríamos ir a la farmacia a comprarlo con una receta, por ejemplo? Sería un medicamento que, al igual que la Remdesivir, al igual que los anticuerpos monoclonales, se tienen que poner en el contexto de un hospital mediante una infusión. Paxlovid, la pastilla antiviral de la farmacéutica Pfizer, acaba de recibir la luz verde de la Agencia Europea del Medicamento para su comercialización. Está recomendada para adultos que no requieran oxígeno suplementario y que tienen un mayor riesgo de contraer la enfermedad de forma grave. Lo que hace es inhibe una de las proteínas del virus que es necesaria para su replicación. Hemos probado su capacidad de inhibir también Omicron. ¿Se podrá comercializar en farmacias como otros tantos medicamentos? Claro, sería una píldora que uno puede tomarse y cuando es diagnosticado o cuando tiene posibilidad de haber tenido un contacto con una persona y que entonces es sospechoso de estar infectado, y que reduciría la capacidad de replicación del virus. Queda todavía por ver cuánta cantidad va a haber disponible, si va a haber disponible para todos aquellos que estén diagnosticados positivos, si no hay suficiente número de droga como para poder tratar a todo el mundo, en cuyo caso se trataría igual que con las vacunas, habría preferencia para grupos de riesgo. Es el primer antiviral oral para el tratamiento de la COVID-19 en la Unión Europea. Serán la Agencia Española del Medicamento y el Ministerio de Sanidad los que determinen dónde se podrá comercializar. España ya anunciaba una compra masiva este mismo mes. En total vamos a comprar en torno a 344.000 dosis. Un chicle que además es marca España. Está en vías de una pronta comercialización. Se basa en inhibir en la mucosa la acción del COVID-19 y otros virus. Marcos Isamat, José Antonio González Cuevas, responsables de Chewing Mask, que podríamos traducir como mascarilla masticable. ¿Cómo es este producto? ¿Cómo es este chicle? ¿Cómo actúa? Una vez tienes COVID, el chicle no va a hacer nada. Es un chicle, no es que sea anti-COVID, es una medida de prevención para evitar el contagio por el coronavirus. Actúa directamente sobre la saliva, la recondiciona con una serie de compuestos para hacer de la saliva un entorno hostil para el virus. La efectividad la tenemos entre 75 y 99% de capacidad de destrucción viral. ¿En qué momento deberíamos tomarlo? Actúa como un gel hidroalcohólico. Si tú has estado en contacto y te lavas las manos con gel hidroalcohólico, te va a proteger hasta la siguiente exposición. ¿Okay? En la boca pasa lo mismo, desde un infectado hacia afuera. El chicle va a rebajar la carga viral que esté en ese momento en la saliva y el ciclo de replicación del virus es de 6 horas, o sea que vamos a decir que te va a estar protegiendo durante estas 6 horas. No tiene más contraindicación que un chicle normal. ¿Cuándo se podrá comercializar? El mismo mes de febrero llegará a las Islas Canarias. En pocas semanas más esperamos llegar al resto del país. ¿Por qué Canarias como primera comunidad donde se va a comercializar? Pues porque hubo un grupo de empresarios a los cuales les encantó la idea y supongo que Canarias es especialmente sensible a los problemas de seguridad y de turismo. La empresa ha decidido no comercializarlo como medicamento por los plazos de aprobación. Se espera que tenga un precio que ronde los 2 euros. ¿Qué supone no ser definido como un medicamento? ¿Es recomendable y seguro? La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, la EMS, tendría que dar todos los requisitos que necesita un producto nuevo para llegar a ser medicamento. Para llegar a ser alimento o de uso alimentario, el procedimiento es más fácil y más corto y menos riguroso. Es seguro en el sentido de que no va a ser dañino. No debe crear falsas expectativas, falsas esperanzas de que la gente se confíe de ya estoy masticando esto y me olvido de todo lo demás. Mientras tanto, y a pesar de la llegada de estos medicamentos, tendremos que seguir extremando las precauciones, mascarilla, distancia e higiene. Fármacos y medidas, 2 de los factores esenciales para continuar conviviendo con el virus de la mejor manera posible. Bueno, pues lo acaban de ver, Canarias dispone de 2 nuevos medicamentos para tratar la infección por COVID-19 y destinados a pacientes de alto riesgo.
Sí, ahora mismo hay dos vertientes de tratamiento. Una son los antivirales y por el otro lado están los anticuerpos monoclonales. Los que tiene Canarias son 2 marcas comerciales de anticuerpos monoclonales que lo que actúan es sobre la proteína Spike, esa tan famosa que oíamos, y lo que intentan es anular la entrada del virus dentro de la célula, mientras que los antivirales sí lo que actúan es sobre el ARN, ¿no? Entonces es el siguiente paso y lo que nos puede hacer dar un salto también, junto con las vacunas que eran prevención, y ahora entraríamos ya en la curación. Es, en principio, para unos pacientes muy determinados, con unas características de inmunodeficiencia, síndromes de Down mayores de 40 años, gente con trasplantes, es decir, y en unos tiempos determinados que hay que coger, pero es verdad que tanto a nivel estatal, con el de Pfizer, que bueno, ya lo decía aquí el presidente del gobierno, ¿no? Sí, fueron 344.000 dosis de este antiviral, como lo que ha hecho Canarias, que Canarias se ha adelantado y el Servicio Canario ha comprado anticuerpos monoclonales. De Pfizer quería hablar porque en cuestión de días, María del Mar, podría llegar a Canarias la pastilla de Pfizer contra la COVID-19 que hoy ha aprobado la Agencia Europea del Medicamento. Es un fármaco con una eficacia, dicen, del 90% para evitar las formas graves de la enfermedad. ¿Este tratamiento puede suponer, María del Mar, un punto de inflexión en la lucha contra el virus? Bueno, es un arma más, es decir, está destinado a pacientes con una enfermedad leve o moderada, que no están hospitalizados, que no precisan oxigenoterapia, pero que son pacientes que tienen un mayor riesgo por una condición fisiopatológica de base, ¿no? Como puede ser una persona con diabetes, con obesidad, con una enfermedad respiratoria crónica, una enfermedad cardiovascular, etcétera. Entonces, también hay que tener en cuenta que estos medicamentos son antivíricos y al igual que ocurre con los antibióticos, pues hay que manejarlos con cuidado y bajo prescripción médica. Es decir, no es cuestión de que uno vaya y se lo compre en la farmacia, bajo prescripción médica, porque al igual que con los antibióticos, hay riesgo de que un mal uso haga que pierdan eficacia. Por lo tanto, bueno, pues se indicará en su momento al paciente que el médico considere que es apropiado. Quería preguntarte por los chicos, pero querías hacer un comentario sobre esto, Luis. Yo quería comentar, porque ya ellos dos lo han dicho muy bien, pero yo creo que no podemos olvidar la frase que tenemos de hace siglos, que más vale prevenir que curar. Y yo creo que en este caso más vale la prevención que curar a la persona enferma. Es decir, tenemos que continuar con la vacunación al ritmo que vamos. Afortunadamente en España estamos con un buen ritmo de vacunación. Los niños están ahora que se han frenado un poco. Ahora mismo tenemos un 45%. 47,7, 48. De niños vacunados, con lo cual tenemos que conseguir de 5 a 11 años continuar avanzando, porque lo mejor es prevenir. Es mejor que alguien no se enferme a no tener que darle un tratamiento una vez que ya se ha enfermado. Yo creo que eso no podemos olvidarlo y es importante. No sé si pero además, en la línea de lo que comentas, Luis, hay que entender que ante una situación tan tremenda como la hemos tenido con la pandemia, lo primero que había que hacer es evitar el daño que estábamos sufriendo como consecuencia de la pandemia. Y para evitar el daño, lo fundamental era disponer de vacunas, y fue donde se enfocó toda la labor de investigación. Una vez que disponemos de la vacuna y ya estamos en condiciones de evitar el daño, de prevenir el daño, es bueno porque vamos a seguir teniendo casos que se incorporen instrumentos que reparen el daño. Evitando el daño y reparando el daño, pues tenemos desde luego una capacidad de actuación importante. Ramón Pinto, dentro de muy poco va a estar en las farmacias, lo hemos visto en el reportaje. Vamos a tener en las farmacias canarias un chicle que contiene un cóctel de 3 ácidos capaces de desactivar el coronavirus en la boca. ¿Qué opinas de este producto? Habrá que ver eficacia y bueno, ya lo decían ahí en el reportaje, no se saca como medicamento y por lo tanto también evita una serie de controles. Yo creo que al final la medicina es medicina y este tipo de parafarmacia será otra cosa, no será un medicamento. Yo vuelvo a insistir en lo mismo, lo más fácil es la prevención. Y es lo que tenemos más a mano y lo que tenemos todo y es lo más barato. Y al final sabemos que es un virus respiratorio, lo decimos, es 2 años con el mismo mantra, ¿no? Un virus respiratorio. ¿Dónde tienes más facilidad de contagiarte? Cuando estás con otra persona, porque tú solo no te contagias. ¿Dónde? Cuando estás sin mascarilla. ¿Dónde? En ambientes cerrados, renovar aire. O sea,
hay cosas prevenir básicas antes que prevenir. me tengo que ir a publicidad, pero querías hacer un comentario sobre esto, yo ¿verdad? creo que esto no es un medicamento, esto es un chicle, esto no va a ser aprobado por la Agencia Española de Medicamentos ni por la Agencia Europea, con lo cual, bueno, será un chicle, pero efectivamente yo no voy a insistir, es mejor usar una mascarilla, creo yo, que a mascar un chicle. Bueno, queda clara la opinión. En nuestro país se acaba de publicar un estudio que responsabiliza, fíjense, a los antivacunas de incrementar en un 44% los ingresos en planta y un 78% en UCI durante esta sexta ola de COVID. De hecho, sostienen que si todos estuviéramos vacunados, el coronavirus ya tendría una incidencia similar a la de la gripe, tanto en fallecimientos como en presión asistencial. Vamos a entrevistar esta noche a uno de los autores de ese informe. Será a la vuelta de publicidad. No se vayan, que regresamos enseguida. Bienvenidos de nuevo. Como les decíamos, un importante estudio realizado por varios economistas de la Universidad de Valencia y que acaba de publicar la Fundación de Estudios de Economía Aplicada responsabiliza a los antivacunas de aumentar las hospitalizaciones y los ingresos en UCI durante esta sexta ola. Además, el trabajo insiste en que sin vacunas se habrían producido 6 o 7 veces más fallecidos. Hemos entrevistado a uno de sus autores y esto nos ha contado. José Emilio Bosca, economista de la Universidad de Valencia, muchas gracias por atender la llamada de Fuera de Plano. Usted es coautor de un estudio en el que se responsabiliza a los antivacunas de aumentar las hospitalizaciones en un 44% y en un 78% los ingresos en UCI. ¿Cómo han llegado a esa conclusión? Lo que hemos hecho para llegar a esta conclusión es simulaciones, es decir, hemos simulado un escenario de qué es lo que hubiera sucedido si el 100% de la población hubiera estado vacunada, en este caso, por ejemplo, al comienzo de la sexta ola, y en ese caso obtenemos un número de defunciones, hospitalizaciones, ingresos en UCI, que es lo que comparamos con la situación realmente existente, que es que al principio de la sexta ola había un porcentaje de gente no vacunada. Dada la contundencia de estos datos, es difícil pensar que a día de hoy aún haya personas sin vacunar. Muchas veces los antivacunas quieren comparar el número de hospitalizados que no están vacunadas con el número de hospitalizados de la gente vacunada. Esta comparación es sencillamente absurda, es ridícula. Si tú coges a 100 personas no vacunadas, ¿vale?, tienes que ingresan muchísimo más en la UCI, que ingresan muchísimo más en el hospital y que fallecen muchísimo más en cualquier extracto de edad, y cuanto más mayor, más grande es el efecto que si coges 100 personas vacunadas. En el estudio también señalan que si toda la población estuviera vacunada, estaríamos ante un problema similar a la gripe. ¿Cómo están tan seguros? Si efectivamente desde abril toda la población hubiera estado, que es cuando tenemos datos, vacunada, desde abril a diciembre, nosotros observaríamos que en esos 3 trimestres del año 2021 solo habría habido, nuestras simulaciones nos dicen que solo habría habido unos 6.600 muertos en España. La gripe en España, según datos oficiales de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, generó 15.000 muertos en la campaña 2017-18 en un año. Una campaña anual o un año completo COVID con todo el mundo vacunado, con las pautas completas y tal, nos daría una mortalidad posiblemente muy similar a la que da un año moderado alto de gripe. Para terminar, si no existieran vacunas, ¿cuál sería el escenario actual? Un escenario sin vacunas sería demoledor. Habría habido 6 defunciones más por cada defunción que ha habido. Habría habido 5 ingresos más en UCI por cada uno. Luego, un mundo sin vacunas hubiera sido un año 2021 mucho más dantesco. José Emilio, pues muchas gracias por estar con nosotros esta noche para analizar los datos de ese interesante estudio que han llevado a cabo. Ya lo han escuchado, los antivacunas podrían ser responsables de incrementar las hospitalizaciones un 44% y un 78% los ingresos en UCI. Además, parece demostrado que sin vacunas habrían producido 6 o 7 veces más muertes por este virus.
Luis Ortigosa, ¿cómo valoras la publicación de este trabajo? Bueno, es un trabajo muy interesante y que además da evidencia a lo que ya sabíamos. Yo estoy preparando para estos días una charla y justo traje una gráfica por si se presentaba la ocasión. Y yo creo que es muy interesante la gráfica porque es una gráfica que está tomada desde marzo de 2020, cuando comenzó la epidemia, hasta enero. Y vemos el número de fallecimientos que hubo al comienzo, con miles de fallecimientos. Una vez que está justo en medio de la gráfica que se empezó a poner la vacunación, cómo ha caído de una forma drástica el número de fallecimientos. Y si seguimos con los ingresos en UBI, exactamente igual, con lo cual no hay ninguna duda que las vacunas han sido el punto de inflexión mayor para controlar la pandemia y es lo que va a hacer que salgamos de la misma, con lo cual que en este momento sigamos manteniendo un discurso acientífico antivacunas no tiene ningún sentido porque la realidad es evidente. Ese trabajo es ciencia, es método científico, lo demás es inconsciencia. Y desde esa perspectiva, yo la gran pregunta que pongo sobre la mesa es la siguiente. Con la variante Omicron, afortunadamente, ha impactado con un 90% prácticamente de la población vacunada con 2 dosis. ¿Se imaginan que las cifras hubieran sido al revés? Que en vez de un 90% de vacunados hubiéramos tenido un 90% de personas no vacunadas. ¿Cómo estaríamos ahora en estos momentos? Yo creo que hay que hacer uso de la ciencia y dejar de lado la inconsciencia. Los números hablan por sí solos, ¿no? Lo comentábamos antes. En mayo de 2020, una tasa de número de fallecimientos por cada 1000 contagiados de 135. Empieza el 2021 con la vacunación y tenemos tasas que rondaban los 12,3, 16,14 a mediados de año cuando la vacunación iba avanzando. Este enero 2022, un número de fallecimientos de 2,42 por cada 1000. O sea, un descenso brutal. Y eso, ¿dónde están los mayores fallecimientos? En la gente más vulnerable, la que hemos ido a vacunar, donde mayor tasa de vacunación ha habido. Y precisamente son los más vulnerables, que son los que ingresan. Esa gente que no se vacuna, pero que luego se hacía un test para ir a cenar en Navidad, lo que estaba haciendo precisamente era poner en riesgo a esa gente mayor, que son lo que estamos recogiendo ahora en los hospitales. Sí. Rápido, Luis, porque quiero pedir la opinión de María del Mar para cerrar esta... Para no dar tantos datos, yo creo que es importante que la gente que nos esté oyendo sepa, sin tantos datos, yo creo que es importante saber que la gente que son antivacunas, lo único que están sembrando son bulos y discordia. Afortunadamente en España no tenemos que seguir hablando de esto y dándoles tanta cancha, porque realmente el 90% de la población española está bien vacunada y ahora mismo hay un sector de población pequeño que pueden tener dudas y esas dudas una vez que las resuelven se vacunan, con lo cual yo creo que no tenemos que estar dando continuamente cancha. Queda clara la postura. María del Mar, me gustaría oírte, aunque sea con rapidez, 30 segundos. Efectivamente, coincido plenamente con lo que han comentado y lo que sí es importante, si en los momentos actuales no tuviéramos el nivel de vacunación en la población que tenemos con la variante Omicron tan transmisible, tendríamos, una enorme cantidad de hospitalizados, de gente hospitalizada por COVID y un importante número de funciones, porque Omicron sí que es verdad que parece, por lo que se ha demostrado, que no es tan letal como Delta, pero es igual de virulenta que la variante original. Y ya la variante original en su momento produjo un gran número de muertes. Por lo tanto, de ahí la relevancia de la vacunación. 90% de vacunados con 2 dosis sin ningún amanecer zombie. Sin ningún amanecer zombie. Bueno, ahí queda. Esa última frase, esa última sentencia. Amos García, muchísimas gracias. Ramón Pinto, María del Mar, muchísimas gracias. Luis Ortigosa, gracias. Hasta aquí nuestra mesa de debate, fíjense, sobre la pandemia. Mucho lo que hemos hablado, porque hoy tenemos además otro asunto que también afecta a miles de canarios, otro asunto que también se ha visto afectado por la pandemia y ya verán por qué. Laura, un asunto importante para los canarios que afecta a muchísimas personas. Sin duda, dejamos ya este interesante tema del coronavirus para adentrarnos en otro tema que también preocupa y que además desespera a muchos ciudadanos. Y bueno, les hablamos del sistema judicial, al que se acude para dirimir conflictos de todo tipo y sobre todo en Canarias, una de las comunidades autónomas que más litiga en España. Su lentitud y falta de medios humanos y materiales conforman las principales críticas a su funcionamiento. Lo vemos en el siguiente reportaje. Es ciega, es equitativa,
y es contundente. Pero la justicia no siempre es así. La igualdad desaparece y la confianza se desploma. La lentitud y la falta de medios cuestionan hoy la eficacia del sistema. La justicia en Canarias está desbordada. Las razones son varias. Es la comunidad autónoma que más pleitea de España. Arrastra un gran número de litigios que se eternizan en los juzgados y carece del personal suficiente para sacar los expedientes adelante. Según los últimos datos disponibles del Instituto Canario de Estadística, en el tercer trimestre de 2021, el sistema judicial de las islas tenía algo más de 231.000 casos. En estos 3 meses resolvió unos 77.000, lo que supone solo un 33% del total de litigios pendientes. Lucas Pérez, como profesor de la universidad que eres y además magistrado suplente desde 2004, ¿qué valoración te merece el bloqueo que está viviendo actualmente la justicia? La justicia está bloqueada y muy paralizada porque los números son tozudos. No puede funcionar un sistema en el que no hay inversión o la inversión necesaria para convertir a la justicia en una solución. Y en el que, por ejemplo, comparándonos con los países de nuestro entorno, tenemos la mitad de jueces por cada 100.000 habitantes y tenemos también el doble de abogados que en toda la Unión Europea. Canarias todavía está peor. Tenemos mayor litigiosidad que la media nacional. El término medio de resolución de un procedimiento es de 200 a 300 días, depende de la jurisdicción, pero ahí están también procedimientos muy cortos. Sabemos que si un procedimiento normal de civil llega a la audiencia provincial, puede ser 1 año y medio o 2 años. ¿Qué consecuencias tiene este bloqueo para los ciudadanos y también para ustedes, los propios juristas? Es muy importante la económica. Tenemos una gran cantidad de dinero parado y que no produce. Y que si se invirtiese para que la justicia fuese más rápido, el país, estoy seguro, el sistema económico lo agradecería. Y después para los profesionales es muy frustrante. La justicia funciona, pero como sabemos, una justicia lenta no es justicia. Canarias necesita más jueces y juzgados. Según la memoria anual del Consejo General del Poder Judicial, desde las islas se reclaman 9 juzgados más. Auxiliadora Díaz, ¿cuál es la carga de trabajo de un juez o de una jueza? Depende de cada órgano jurisdiccional y depende también de cada partido judicial. Pero, por ejemplo, en este tipo de juzgados, quizás los números no nos dicen cuál es esa carga de trabajo, pero yo le puedo decir que es una carga de trabajo importante. Lo que hacemos es que se le toma declaración por parte de, en este caso por mí, no solamente a la víctima, sino también al investigado, también a los testigos. En definitiva, es un trabajo que no en ningún momento del día me llego a sentar, y por lo tanto la mayor parte del trabajo lo realizo después en horas de tarde y por lo tanto en mi casa, en la mayor parte de las veces. ¿Cuántos casos puede llegar a gestionar diariamente? En la semana de guardia puede tener de 4 asuntos, que son las menos veces que pueda tenerlo, hasta he llegado a tener 15 asuntos en la mañana, Pero la regla general son 6, 7, 8, esa es la regla más o menos general de trabajo. Hace falta más dotación tanto de personal al servicio de la Administración de Justicia y también hace falta más jueces y juezas porque, repito, no solamente este tipo de juzgados, sino conozco claramente determinados compañeros que tienen un exceso de trabajo bastante importante. Lo que se necesita no es tanto más juzgados, sino una mejor organización de la Administración de Justicia, por ejemplo, con la implantación, ya que viene repitiéndose desde hace tanto tiempo, de los tribunales de instancia. Y esto hace falta, pues como he dicho, en todas las jurisdicciones, muy necesitada ahora la social, también la contenciosa administrativa, pero empieza a notarse también ya desde hace un tiempo también en la penal y en la civil y, por supuesto, también en la mercantil. Uno de los derechos fundamentales es la tutela judicial efectiva, es decir, que los problemas que yo llevo al juzgado se resuelvan lo antes posible. La inmensa cantidad de trabajo que genera el sistema judicial la tienen que gestionar en Canarias menos de 3.000 empleados de la Administración de Justicia. De ellos, casi la mitad
son trabajadores interinos que no tienen plaza fija. Francisca, estás a punto de jubilarte como funcionaria interina, pero ¿cuántos años llevas trabajando en la Administración de Justicia en Canarias? Unos 35. Comencé a trabajar en meritoria en el 1982, quiere decir meritoria que trabaja sin cobrar, solamente aprendiendo. Después de ser meritoria empezamos a hacer como una bolsa de trabajo que se llama bolsa de interinos y nos exige que siempre nos presentemos. Yo me presento, pero el tiempo no me da para estar estudiando temas de tipo test. Nosotros lo que hacemos es derecho procesal, lo dominamos muy bien y vamos, nos consideramos que estamos opositando cada día, estamos aprobando cada día. Pensamos que por una cantidad de años determinados nos deberían de hacer fijos. Esa situación de interinidad, ¿cómo te ha afectado a nivel laboral o personal? Esta angustia de que te vayan a cubrir la plaza y que tú no llegues a tener eso definitivamente. Vas a pedir un crédito y si no tienes un trabajo fijo no te lo dan en el banco. Las últimas oposiciones todavía están por finalizar, a pesar de que la oferta de empleo público de la que estamos hablando es la del 2017-2018, que se llegó a acumular por un pacto que hubo de negociación colectiva. No solo los empleados públicos, los jueces o los administrativos hacen girar la maquinaria de la justicia. Los abogados también forman parte esencial de este engranaje. Rafael Macié, decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, ¿a qué se debe el colapso que está viviendo la justicia actualmente en Canarias? Destacaría dos cuestiones. Una, la sustitución permanente de jueces y letrados de Administración de Justicia. Y luego hay una segunda cuestión y es que los canarios tenemos una litigiosidad más alta que la media nacional. El funcionamiento no es el adecuado. ¿Por qué? Porque estamos utilizando medios del siglo XIX o del siglo XVIII. En lugar de comunicarnos de forma telemática, se utiliza el correo ordinario. La Administración de Justicia no recauda dinero, tampoco da votos. Y por eso es una cenicienta. En momentos difíciles como los que vivimos actualmente, el papel del abogado del turno de oficio es más importante que nunca. ¿Cuál es la función que desempeña, Rafael? Permitimos o contribuimos a que todos los ciudadanos puedan tener derecho a la tutela judicial efectiva que está prevista en la Constitución española. Sí, soy la abogada del turno. Vale, voy para allá. Hola, Rocío. Hola, ¿qué tal? Muy bien, estás preparándote para irte porque eres abogada del turno de oficio. ¿Pero qué es exactamente un abogado de oficio? Los abogados del turno estamos para defender las pretensiones o defender a las personas que no tienen suficientes recursos para pagar un abogado privado o que sencillamente no pueden, ¿no? Entonces, es un derecho constitucional que tienen los ciudadanos de ser defendidos por un abogado. Tuve que estar 3 años trabajando en un despacho y luego tuve que aportar que para cada materia en la que me quería dar de alta había hecho casos suficientes y había llevado casos suficientes. Rocío, ¿cuántos casos puede llevar un abogado del turno de oficio en un mes o en un año? Yo calculo, por los casos que yo llevo, de unos 30 a unos 40 en un año. ¿Y está bien remunerado, está bien pagado el ser abogado de oficio? El pago para un abogado de turno de oficio es absolutamente miserable. Sí que tenemos que tener en cuenta que son temas muy complicados, muy largos, que hay muchas cosas que no nos pagan. Realmente hay que tener muchísima vocación para llevar esta profesión adelante. Justo, usted en un momento determinado de su vida tiene que recurrir a un abogado de oficio. ¿Por qué? Por problemas económicos. Somos 2 personas mayores, mi esposa y yo de 71 años, y no tenemos ingresos de ningún tipo de ayuda. Y entonces un abogado de los otros hay que pagarlo, por supuesto. ¿Cómo fue el trato que le da esa abogada una vez usted acude a ella? Excelente, indescriptible. No se puede describir con palabras cómo esa mujer me trató, porque lo primero que yo le dije a ella fue que no teníamos dinero ni para regalarle un perfume, aunque sea. Es una gran problemática que la gente que necesita abogado del turno de oficio tarden en designarle un abogado una media de 4 meses. Somos los que menos derechos tenemos y somos los más perjudicados de esa jerarquía. A la justicia en Canarias le falta personal y le sobran papeles. Montañas de documentos que ahogan a jueces, fiscales, abogados y administrativos. La digitalización es uno de los grandes retos pendientes que no acaba de implantarse.
Miguel Ángel Jiménez, técnico del Archivo Judicial de Las Palmas. ¿En qué consiste exactamente su trabajo? Mi trabajo consiste en velar por el mantenimiento del archivo, por la conservación documental y por el servicio documental que realizamos a los distintos juzgados durante los horarios de trabajo. Ellos nos piden a nosotros los documentos y nosotros se los damos a ellos. Miguel Ángel, ¿qué volumen exactamente de archivos hay en esta sede judicial? En el Archivo Judicial de la Provincia de Las Palmas ocupa tres depósitos de este edificio de la Ciudad de la Justicia. Y hay un volumen de unas 165.000 y 170.000 cajas aproximadamente, que constituyen un total de 2.600.000 procedimientos. Exactamente de estos casos, ¿cuántos están digitalizados? Hemos volcado esos datos en una aplicación informática de gestión documental que le vamos a llamar JurisDoc. ¿La digitalización la hemos empezado? Sí. ¿Por qué? Porque ya hemos empezado con el proceso de la creación de la aplicación informática que va a soportar esa digitalización. El principal obstáculo que nos hemos encontrado a la hora de diseñar y de implantar nuestro plan de transformación digital es el escenario de crisis sanitaria que tenemos, que ha ido marcando los tiempos, incluso ha ido estableciendo las fases del propio plan. El plan de transformación digital de 2021-2023 tiene una ficha financiera de 12 millones de euros, unos 4 millones de euros por anualidad. Uno de los principales motivos que siempre se nos ha argumentado por el tema de la digitalización es el presupuesto. Si aquí te puedes encontrar 4 órganos judiciales que solo tienen un escáner para digitalizar las causas judiciales. Te estamos hablando de 4 órganos jurisdiccionales con 10 funcionarios por órgano jurisdiccional, pues 40 funcionarios para un solo escáner. El análisis de la información, como de las encuestas realizadas, viene a determinar que un 50% de los funcionarios no sabe utilizar los medios tecnológicos para la aplicación de la digitalización. Como hemos visto, la confianza en la justicia depende en gran medida de sus tiempos de respuesta. Detrás de un procedimiento judicial que se eterniza, hay personas que están viviendo un calvario. Desde dueños de viviendas ocupadas que esperan meses o años para recuperar su propiedad, hasta trabajadores que malviven esperando la resolución de un conflicto laboral con su antigua empresa. Son algunos de los testimonios que podrán ver en tan solo unos minutos a la vuelta de publicidad. Bienvenidos de nuevo. Cuando la justicia es incomprensiblemente lenta, deja de ser justa. En Canarias hay propietarios de viviendas ocupadas que esperan una eternidad para recuperar su propiedad, o exparejas que ven cómo su proceso de divorcio se alarga durante meses o años. Pero un Estado democrático y de derecho como el nuestro no puede permitirse una justicia colapsada, y encontrar soluciones debe ser una prioridad. Lo abordamos en la segunda parte de nuestro reportaje. I can feel the floor shaking and the glass begin to break. The air is getting thinner with every breath that I take. Un divorcio, un impago, un despido, una agresión. Hay múltiples razones para pasar por un juzgado. Aunque para iniciar un proceso judicial hay que tener sobre todo paciencia. En especial en regiones como Canarias. Somos una de las comunidades autónomas con la tasa de resolución de casos más baja del país. Los juzgados más saturados en Canarias son los de primera instancia, por la crisis, los retrasos con la pandemia, reclamaciones, pues eso conlleva a mucho impago, y eso lo llevan todos los juzgados de primera instancia. Aparte también están los juzgados de lo mercantil, que también están muy saturados, y los sociales, por supuesto, por toda la crisis que ha acarreado tanto la pandemia como lo que se traía de atrás de la anterior crisis económica. Entre las cifras del sistema judicial canario destacan las relativas a los pleitos civiles. Al inicio del tercer trimestre de 2021, y según el Instituto Canario de Estadística,
había pendientes de resolver casi 73.000 casos. Aunque lo más significativo es que durante ese periodo se incorporaron 27.000 asuntos más, muchos de ellos relacionados con impagos o la ocupación de viviendas. Óscar San Juan, eres el legítimo propietario de esta vivienda y que ahora mismo se encuentra ocupada. ¿Cómo ha sido todo el proceso judicial? Ha sido un proceso largo y extenso en el cual he tenido que sufragar yo todos los gastos. Quise tener una negociación con ella para que ella se fuera de la casa, pero ella lo que hizo fue cambiar la cerradura. Y al hacer eso pues ya tuve que ya meter la primera demanda. La primera demanda a los 5 meses tuvo una sentencia que fue favorable a mí. Entonces después de eso, a los 4 meses tramitaron ese recurso, que fue la audiencia provincial, y mi abogado, como lo tramitaron, pues me dijo, mira, para que sea más rápido, pues vamos a poner la ejecución provisional de la sentencia. ¿Qué consecuencias ha tenido esto para ti, tanto mental como económicamente? Pues mentalmente, la verdad que he tenido altos y bajos, he estado derrumbado, he tenido que estar con tratamiento psicológico, económicamente también. Gracias a los ahorros que tenía y gracias a la ayuda de los familiares, pues he podido pagar todo. La verdad que a veces no creo en la justicia, debido a que el mismo de la víctima es la que tiene que pagar todo esto, y la víctima soy yo. En España existe el desahucio express. Por la vía civil, el desalojo se consigue de media entre los 8 meses y el año. Antes de la pandemia, la duración media de un desahucio en el archipiélago estaba como en la media de España, entre 6 y 8 meses. Y ahora, después de la pandemia, está como en el resto de España también, entre 8 y 12 meses. Los factores que hacen que Canarias esté en la media en cuanto a la duración de un proceso de desahucio, sin duda, son los recursos humanos de los juzgados. Que haya personal en los juzgados quiere decir que el trabajo se saca adelante. Los juzgados civiles también se encargan de otras demandas como la de los divorcios. Canarias está entre las 3 comunidades con mayor número de rupturas matrimoniales, con una tasa de 4,7 por cada 10.000 habitantes, cifra que supera en 5 décimas la media nacional. De media, las rupturas sin acuerdo tardan en firmarse 1 año. Hola Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nacho. ¿Qué tal? Buenas. Nada, aquí a ver al abogado que me va a enseñar todos los papeles por el tema del divorcio. ¿Cuánto tiempo hace que estás con este proceso de divorcio, de separación? Pues hace 1 año ya. 1 año. ¿Tú pensabas que se iba a alargar tanto tiempo o creías que sería un poco más rápido? Creí que iba a ser más rápido esto. Pensé que iba a ser más rápido, pero no ha sido tan rápido. Alberto Bacallado, abogado. En los últimos meses se ha notado un aumento en los procesos de separación, de divorcio, como el de Jonathan. Sí, y de forma exponencial además. Las estadísticas judiciales son tremendas. Casi el 30% de los matrimonios de 5 años a 10 años vista podrían estar separados si continuamos con esta estadística. ¿Cuánto puede tardar de media un proceso de divorcio en un tribunal? Es verdad que la justicia es lenta por el número de jueces que tenemos. No tenemos jueces suficientes. La media europea está en 250 jueces por cada 1.000.000 de habitantes. Nosotros en España tenemos 50 jueces por cada 1.000.000 de habitantes. Necesitamos que la era digital se consolide dentro de los juzgados y, por supuesto, también necesitamos colaboración ciudadana. Es decir, somos un país muy pleiteador. ¿Es posible llevar a cabo un procedimiento de divorcio sin pasar por tribunales? Si no hay hijos menores de edad o si no hay hijos mayores incapacitados, sí se puede divorciar una persona a través de una notaría o te puede divorciar el antiguo secretario judicial. Hoy lo llamamos el letrado de la Administración de Justicia. Los juzgados civiles han recibido un aluvión de casos, al igual que los tribunales de lo social, entre otros asuntos por demandas contra empresas. Hola, José. Tú estuviste 7 meses lidiando con un proceso judicial contra tu empresa por impago de la nómina. ¿Cómo fue ese proceso? Desde el primer momento en que yo tengo problemas con la empresa porque no me pagan los salarios y pongo la primera demanda en el juzgado de lo laboral, pasan 3 meses hasta que se me cita para el primer juicio. A que cuando acudo resulta que hay que aplazarlo porque la otra parte no se presenta y el juez decide que habría que dejarlo para otros 3 meses y medio, una cosa así fue. A la misma vez, la empresa había puesto en marcha
otro proceso que también depende de la justicia, un tema de administración concursal, es decir, la empresa había que cerrarla porque no tenía capacidad de pago ya, que también se alarga ese proceso durante aproximadamente unos 6 meses, hasta que llegamos a un acuerdo. ¿Ha sido un calvario ese proceso judicial? Sí, un calvario sería una buena palabra con que definirlo. Los pleitos de despido son los que mayor urgencia tienen en los juzgados. Porque claro, la situación de extinguir el contrato de un trabajador no puede quedar en el aire mucho tiempo. Necesita que sea resuelta cuanto antes y los juzgados intentan que sea lo más rápido posible. En la mayoría de los casos hay muchos pleitos por diferencias de convenio, porque la empresa no cumple con el pago del salario que establece como mínimo el convenio y entonces los trabajadores tienen que accionar. Para reducir la saturación, en España existen los juzgados especializados, como el de las cláusulas bancarias abusivas. Se crearon en 2017 y el Consejo General del Poder Judicial ha anunciado que este año va a cerrar los de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Alejandra, tú eres una de las cientos de personas que se han visto perjudicadas por las cuestiones relacionadas con las cláusulas abusivas. ¿Cuál ha sido exactamente tu caso? En el 2017, por un compañero de trabajo, me enteré que los bancos estaban cobrando esa cláusula suelo. En el 2019, en junio aproximadamente, empezamos a hablar con el banco no dio ninguna respuesta, entonces lo llevamos a litigio. El banco contestó a finales del 2019, el juicio salió en diciembre, la sentencia salió favorable. 3 años peleando por esto y se puede alargar hasta, si ellos recurren, hasta 1 año más, 2 años más. Entonces es dinero que juegan con tu dinero. Porque ¿cuántos años has estado pagando esa cantidad de más que no te correspondía por esa cláusula suelo? Desde el 2009. Yo estaba pagando hasta más de 200 euros de más en mi hipoteca por culpa de esa cláusula suelo. Más o menos son 10.000 euros que se me cobró de más en todo ese tiempo. Tenemos más de 500 clientes en el despacho, especialmente de temas de cláusulas abusivas, y se han visto muy afectados por el tiempo de espera de la tramitación, porque estamos hablando de medias de 1 año e incluso 2 años. Estamos sufriendo un gran atasco, sobre todo en el especializado de hipotecario, porque son muchas las reclamaciones que se presentan y si bien el juzgado va a tope de lo que da con los medios materiales y humanos que tiene, sí que es verdad que el tiempo de media de espera para el cliente es demasiado tiempo y desincentiva la presentación de demanda. Lentitud es la crítica generalizada a un sistema judicial colapsado por la falta de personal y de medios. Una justicia a la que acude la ciudadanía para resolver los conflictos, pero que, según la mayoría de sus intervinientes, deja de serlo por culpa de los retrasos. Todo un mazazo a nuestra propia ley. Bueno, pues ya lo han escuchado, la justicia debe ser más ágil, pero la gran pregunta, más ágil y más eficaz, pero la gran pregunta es ¿cómo conseguirlo? Para abordar este asunto nos acompañan esta noche en este plató Milagros Pacheco, que es vicedecana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. Buenas noches, Milagros, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Bienvenida. Está con nosotros también Carla Vallejo, que es viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias. Carla, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Está con nosotros también Juan Carlos González, que es el portavoz territorial de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y está con nosotros también Luis Enrique Frías, que es miembro de la Junta de Personal de Intersindical Canarias. Enrique, muchas gracias. Gracias por acompañarnos a los 4. La primera pregunta se la traslado a todos los miembros de la mesa. Faltan jueces y juezas y los que hay están desbordados. Se reclaman más juzgados y también una menor interinidad de su personal. Además, muchos denuncian que estamos ante un sistema arcaico y sin apenas digitalización. La pregunta a los 4, ¿tan mal está el panorama judicial, Juan Carlos? Vamos a ver, está mal, pero nos hemos acostumbrado a vivir estando mal toda la vida. Yo llevo más de 20 años en la carrera judicial y desde que empecé hasta hoy siempre hemos hablado de lo lenta que es la justicia, la colapsado que está. La palabra colapso a mí me resulta un poco exagerada. Colapso significa que ha paralizado, que ya no es capaz de absorber. Somos capaces de absorber. De hecho, en el reportaje anterior se ha visto cómo los ciudadanos, a pesar, y sobre todo los profesionales, a pesar de la lentitud y de las carencias de medios, reconocen el esfuerzo de los profesionales que servimos en los órganos judiciales, y eso es importante. ¿Que hacen falta cambios? Sí.
¿Que es necesaria una mayor inversión? Sí, y seguramente una mayor eficiencia en la inversión. Sobre todo más medios personales, más órganos judiciales y cambiar la estructura judicial. Mila. Totalmente de acuerdo con Juan Carlos. Sí que es cierto que va muy lenta la justicia, creo que se ha intensificado mucho con el tema de la COVID, eso es algo que hemos vivido todos, y sí que es verdad que puede ser que esté llegando a un punto en el que la gente necesita más rapidez para resolver sus conflictos, para poder solucionar esos problemas que les preocupan tanto, como hemos visto en el reportaje. Entonces sí que es lenta, sí que hace falta más profesionales, más personal, mejor infraestructura, digitalizarla mucho más. Y también es cierto que, por ejemplo, nos hace falta todo el tema de, en Santa Cruz de Tenerife, una ciudad de la justicia, están todos los juzgados distribuidos a lo largo de la ciudad. O sea, sí que hay muchas cosas que se pueden hacer y que la mejorarían. En esta saturación que estamos hablando, Carla Vallejo, de la justicia de las islas, hay un dato que destaca, un dato que me ha llamado mucho la atención, que es que Canarias es el territorio con la tasa de litigiosidad de España más alta, con 37 casos por cada 1000 habitantes. Son los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué se pleitea más aquí? Yo no lo veo ni siquiera como algo necesariamente negativo. Cuando la ciudadanía acude en masa a un servicio público, que es el servicio de la justicia, pues será porque ese servicio funciona. Nadie acude a un servicio que está colapsado. Coincido con lo que se ha manifestado. Yo creo que todos coincidimos en que la justicia es lenta. Pero no podemos decir que la justicia esté colapsada, porque la justicia en España funciona y la justicia en Canarias funciona. En Canarias sí que es cierto que siempre los índices de... Perdona que te interrumpa. ¿Acudir a la justicia no debería ser algo extraordinario y no algo habitual? Era lo que te iba a comentar. En Canarias existe, desde siempre hemos sido de las comunidades autónomas con una mayor tasa de litigiosidad. Los factores pueden ser múltiples, pero sí que está dentro de nuestra cultura, era lo que hablábamos, el recurrir al sistema judicial como un medio no excepcional de resolución de conflictos, sino casi como el medio ordinario para hacerlo. Falta cultura de la mediación, de llevar a cabo procesos, por ejemplo, de justicia restaurativa, y ahí también hay proyectos que estamos abordando porque efectivamente se utiliza mucho la justicia. Pero digo, eso yo no lo leo en sentido negativo. Nadie va mucho a un servicio público si este servicio público no funciona. Bueno, vamos a quedarnos con esa lectura. Después vamos a hablar de la mediación. Enrique, la demora en la justicia de Canarias no es un caso único. España está a la cola de la Unión Europea con una media de 362 días para resolver un asunto. Sí, efectivamente, ya el año pasado los juzgados, los sociales estaban señalando para el 2023. Ese es el tema. ¿Falta personal? Sí. ¿Faltan jueces? Sí. ¿Falta medios? Sí. También falta una racionalización de la estructura judicial. La estructura judicial está anclada en otros parámetros de siglos pasados y no da la respuesta adecuada. No solo en la creación de órganos, el aumento de personal, sería necesario la creación de los servicios comunes de notificaciones. No tiene mucho sentido que en partidos judiciales como Arona, con 10 juzgados, salgan 10 funcionarios a la calle a notificar a las mismas personas al mismo sitio. Los servicios comunes de notificaciones son muy importantes. Los servicios de atención al público, todos hemos visto gente perdida en los juzgados, dando vueltas, preguntando. Los servicios de atención al público son muy importantes. La cita previa, el sistema de cita previa son muy importantes. Sería un avance importante en la cercanía de la justicia al ciudadano, no solo crear órganos, sino donde se crea. Nosotros echamos en falta que, por ejemplo, en el sur, en los sures, que es donde está la actividad económica, donde está la carga trabajo, no haya juzgados de los sociales. Eso acercaría al ciudadano y daría una inmediatez importante que sería un buen avance. Te voy a pedir brevedad en las intervenciones para que nos dé tiempo a tocar bastantes temas. Mira, hay otro dato interesante. España, fíjense, es el 11º país de la Unión Europea en gasto en justicia. Tiene la mitad de jueces y fiscales y el doble de abogados. Lo digo porque eres vicedecana del Colegio de Abogados. Con esos datos poco se puede avanzar. Hombre, sí que es verdad que se ha invertido mucho dinero en justicia,
pero se ve que los resultados no son los que deberían ser. Igual pues el tema va por todo lo que comentábamos, por intentar que cada céntimo se aproveche lo máximo posible. Y sobre este tema de la cantidad de abogados, sí que somos bastantes, pero es verdad que el abogado no está únicamente para iniciar un procedimiento judicial, el abogado está muchas veces para asesorar. Entonces es muy importante que el ciudadano sepa que cuando vas a realizar un contrato con otra persona, que cuando va a tener, pues no sé, cuando va a decidir cualquier tipo de circunstancia, que sea importante que primero se asesore, que acuda a un profesional, igual que cuando se rompe el coche, se va a un taller, pues cuando se va a firmar un contrato, mira, ¿es correcto esto que voy a firmar? No ir a internet y descargarse un contrato de arrendamiento, un contrato de venta de vehículo, lo que sea. Consultar. Creo que el abogado también está para eso y todo eso sería como una función preventiva que podríamos hacer los profesionales para evitar también con toda esa litigiosidad y con toda ese acudir a los tribunales para intentar resolver cosas que si se hubieran mirado bien desde el minuto 1, igual no sería necesario acudir posteriormente. Carla Vallejo, antes de la pandemia el Gobierno de Canarias diseñó una estrategia de modernización de la justicia cuyos objetivos apenas se han cumplido en un 50%. ¿A qué se debe que tecnológicamente se avance tan despacio? ¿Falta inversión? ¿Faltan medios? ¿Falta formación? Hay que decir que la inversión en justicia no ha parado de crecer. Estamos dentro de la media europea en materia de inversión, pero a lo que nos enfrentamos es a un reto complejo. Cuando hablamos de la transformación digital de la Administración de Justicia, no solo estamos hablando de un expediente digital, sino de un cambio en la forma en la que abordamos los proyectos. Hablaba Enrique de la estructura que tiene a día de hoy la justicia. Es que es la del siglo XIX, la de un partido judicial pequeño, con esta idea tradicional que siempre teníamos de un pueblo con el párroco, el alcalde y el juez. Tenemos que revertir todo ese proceso y es complejo. Ahora, sí que la pandemia, si bien supuso una ralentización de los procesos judiciales, también ha supuesto una oportunidad. Todos nos hemos acostumbrado de una forma, por necesidad, a utilizar medios tecnológicos de una forma mucho más rápida a que si no hubiese existido esta crisis sanitaria. Y de esta crisis sanitaria va a salir, de eso estamos convencidos, la definitiva transformación digital de la Administración de Justicia. Juan Carlos, siempre se proclama la necesidad de una justicia ágil, de una justicia eficaz, pero para ello es clave reducir la carga de los juzgados, la modernización de las estructuras judiciales y también esa implantación a la que hemos hecho referencia hace un instante de una justicia digital. ¿Son estos retos asumibles para 2022? Vamos a ver, eso es muy a corto plazo, lógicamente 2022. La implantación, un cambio del sistema actual de la justicia exige una planificación, un auténtico pacto de Estado, porque aquí estamos hablando de la justicia en Canarias, pero los jueces y la estructura de los jueces dependen de leyes nacionales. Si no hay una auténtica estructura nacional, una auténtica apuesta por la justicia desde los partidos políticos esenciales que con independencia del cambio de gobierno permitan el mantenimiento de una inversión y de una idea clara de a dónde se quiere ir, es muy complicado. Pero ya descendiendo a los cambios, es necesario tener en cuenta una cosa. La digitalización no es un fin en sí mismo, es un medio. Y por lo tanto hay que avanzar, pero avanzar rápidamente. Muchas veces los periodos intermedios de aplicación de las tecnologías nos matan a los profesionales, porque muchas veces se prueban con la práctica y eso genera muchos problemas. Pero es que además la carga de trabajo no solamente son los medios los medios informáticos, la digitalización y demás. Yo quiero recargar datos claros sobre la carga de trabajo que soportan los jueces en España. La media de jueces en España es de 11,5 jueces por 100.000 habitantes. En Portugal son 19,3, Portugal, y Alemania 24,5. Claro, la carga de trabajo que soporta un compañero, un colega alemán, no tiene nada que ver con lo que soporta un español. Les pido un poquito de brevedad porque es que si no, no va a dar tiempo a tocar más temas. Termina y quería hacer un apunte de Carla. Entonces, la creación de órganos judiciales de jueces es competencia del Estado. Pero luego también las competencias en materias, en medios materiales, en las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias son muy importantes. En Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, sin ir más lejos, el Palacio de Justicia está colapsado. Ahí sí hay un colapso de espacio. Y eso supone un lastre tremendo. No se pueden crear nuevos órganos judiciales a la velocidad necesaria como consecuencia de que no hay espacio. Y es necesario, a su vez, cambiar la estructura.
El actual sistema de juzgado asociado a partido judicial y como órgano con un montón de funcionarios trabajando para un juez no es eficaz. No es eficaz. Tribunales de instancia es lo que debe implantarse y es un proyecto apartado, por desgracia, desde hace muchos años. Laura, Carla, ¿querías hacer algún...? Apuntar que, como bien ha dicho Juan Carlos, este proceso es tan complejo que solo se puede abordar, que afecta a 3 administraciones, al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio, a las comunidades que tenemos competencias en justicia, y solo se puede abordar desde una palabra. Antes se hablaba del Pacto de Estado por la Justicia, ahora la que utilizamos es la cogobernanza. Y ese proyecto existe y ese proyecto está ahí, se llama el proyecto Justicia 2030, que lo que pretende es llevar a la justicia al siglo XXI en el que estamos y a que funcione como un servicio público eficaz. Quiero trasladar un mensaje de optimismo en este sentido. Hay muchos procesos en marcha en materia de transformación digital, en el abordaje definitivo de los tribunales de instancia. También existe un proyecto serio de impulsar instalaciones judiciales en Santa Cruz de Tenerife. Es decir, todos estos deberes que tiene la justicia son deberes que se están abordando. Bueno, la justicia funciona a cámara lenta, pero es que está ahogada, lo estamos viendo, en montañas de papeles y procedimientos pendientes de resolución, a los que se le suman, Laura, cada día nuevos asuntos. Efectivamente, Miguel Ángel. Bueno, los expedientes desbordan los juzgados canarios. Al inicio del tercer trimestre de este pasado 2021, según los últimos datos disponibles, estaban pendientes más de 150.000 asuntos. En ese periodo se añadieron 81.000 más y los tribunales solo resolvieron unos 77.000. Por tanto, ni siquiera se llegó a solucionar el volumen de casos que se habían incorporado. Pero no todos los juzgados están en la misma situación. Los más colapsados son los de primera instancia, que son aquellos que resuelven cualquier tipo de conflicto de carácter civil, desde un divorcio hasta la reclamación de un alquiler. Pues bien, el pasado mes de septiembre, y a pesar de resolver 25.554 litigios durante todo ese tercer trimestre, quedaron más casos pendientes que los que había en el mes de julio, superando los 74.000 los que aún esperaban por una resolución. En cuanto a los juzgados de instrucción, que son los que investigan delitos y determinan si se procede o no a la apertura de un juicio oral, los expedientes que esperaban ascendían a cerca de 28.000. Y en el ámbito de los asuntos penales, los casos pendientes en trámite se elevaron a 3.500. Aunque sí hay un área de la justicia canaria que se ha visto afectada por la pandemia, esa es la relacionada con los juzgados de lo civil, competentes mayoritariamente en la resolución de conflictos laborales, con más de 17.000 procedimientos pendientes al finalizar ese tercer trimestre de 2021. En definitiva, estos juzgados, como todos los centros judiciales de las islas, están sometidos a una gran presión para sacar adelante los procedimientos y lo hacen con un personal insuficiente. En el caso de jueces y magistrados, solo 261 profesionales están en activo en las jurisdicciones canarias. Así que, como ves, con estos datos, Miguel Ángel, aún se puede mejorar mucho más el sistema de justicia en Canarias. Claro, las cifras son claras. Enrique está asintiendo, como Laura nos acaba de mostrar, Enrique, los asuntos pendientes de resolver son un lastre para el sistema, hasta el punto de que muchos juzgados ni siquiera se llega a sacar adelante el volumen de casos nuevos que se van incorporando. Hay que reconocer que la pandemia lo que hizo fue enquistar una situación que ya venía con anterioridad, sobre todo en la jurisdicción social. La pandemia estuvimos durante el confinamiento sin trabajar, vamos a hablar en claro, el teletrabajo en justicia nunca funcionó, no fue efectivo, no había manera, no hubo equipo, no hubo dotación de personal. En 2020 nosotros ya víamos la que se venía arriba y se planteó ante los grupos parlamentarios la posibilidad de que se hiciera un plan de actuaciones. Para descongestionar la justicia solo hay dos maneras, o hay más personal o se trabaja más horas, no hay soluciones mágicas en eso. Y se planteó un plan de actuaciones, ya digo, plan de actuaciones que no asumió el gobierno de Canarias. No es que no solo no asumió, es que no implantó siquiera la segunda fase del plan que el Ministerio había dado. ¿Cómo se soluciona el colapso? Más juzgados, más personal, refuerzos,
planes de actuaciones, no hay fórmulas magistrales. Hay una pregunta que me gustaría hacer, cualquiera de la mesa. Según los datos que acabamos de conocer, que nos ha dado nuestra compañera Laura, los datos que facilita el Instituto Canario de Estadística y que acabamos de exponer, 261 jueces y magistrados están en activo en este archipiélago. ¿Cuántos hace falta, lo estaba diciendo Enrique hace un instante, para destaponar el sistema? Pues vamos a ver, con los datos que facilité antes, los cálculos son más o menos fáciles. Yo no lo voy a poner a nivel de Canarias, voy a hablar de nivel nacional. Somos unos 5.400 y pico jueces. Si queremos llegar solo a la media europea, que está en 21 jueces por cada 100.000 habitantes, harían falta 4.500 jueces más, ipso facto, ya. Eso no va a haber. No van a existir, no los van a poner. 4.500, si Canarias es el 4% de todo en el Estado, pues más o menos... Pues prácticamente estamos hablando a lo mejor unos 100 o 150 jueces más en Canarias. Claro, eso no lo vamos a ver, porque eso sería ya, haría falta ya para llegar a esa media. Pero es que lo más triste es que efectivamente nos estamos encontrando con jubilaciones, con la generación del baby boom, que va a haber una cantidad de jubilaciones en los próximos años muy importante. Y sin embargo, las cifras de convocatorias de plazas en oposición son mezquinas realmente. Difícilmente cubrimos la tasa de reposición, ya ni hablemos de crecer efectivamente. Y hay casos que son difíciles de explicar. Por ejemplo, Mila, se estima que la duración de un desahucio se aproxima a los 6 meses. Un divorcio, lo estábamos viendo antes en el reportaje, un divorcio sin acuerdo, más de un año. No es de extrañar que, según algunas encuestas, bueno, la mitad de la población española tenga una percepción, con estos tiempos, ¿no?, mala o muy mala de la justicia. Sí, lo entiendo perfectamente. De todas formas, hay que matizar que depende del tipo de caso. O sea, cada caso es un mundo. Depende del tipo de desahucio, depende del tipo de divorcio. Por ejemplo, en el tema de los desahucios, es cierto que con todo el tema de la COVID-19 pues se ha dictado normativa para que las personas que tengan una especial vulnerabilidad pues no puedan ser desahuciadas. Así que hay normativa, o sea, producto del tema de la pandemia que vivimos. Y luego en el tema de los divorcios o de las separaciones de pareja también es todo un mundo. Si los dos progenitores quieren quedarse con la guardia y custodia, uno no quiere guardia y custodia compartida, hay que hacer informes psicosociales. Eso demora mucho el procedimiento. En Santa Cruz sí hay un equipo técnico para realizar los informes, pero en el resto de juzgados de la isla no lo hay. Eso, por ejemplo, alarga mucho más el procedimiento y sí que estamos en torno a las cifras que mencionas. Carla, un procedimiento que ayuda, te lo digo porque lo nombrabas hace un instante, un procedimiento que ayuda a agilizar y resolver los litigios es la mediación. A pesar de los notables avances legislativos, la mediación sigue siendo un procedimiento minoritario en nuestro país. ¿Por qué? A día de hoy sigue siendo un procedimiento residual y es por esta tendencia que tenemos, insisto en que la justicia en España es tremendamente accesible. Tenemos un sistema de asistencia jurídica gratuita de turnos de oficio muy robusto, con muchos profesionales de la abogacía muy preparados. Y tenemos un sistema judicial barato comparado con las limitaciones de acceso, que son hasta económicas, que hay en otros países. Esto lleva, y cercano, todos tenemos un juzgado cerca o más o menos cerca de nuestro domicilio. Esto lleva a una tendencia natural a acudir a ese sistema de solución de conflictos. La mediación vino después y lo que hay que hacer es fomentar ese cambio de cultura en el que la ciudadanía se haga responsable de su conflicto y lo que llamamos la autocomposición, es decir, sean capaces ellos de solucionarlo sin necesidad de que un tercero diga cómo tiene que hacerse. O sea, hay medios, hay normativa, está estudiado, se hace bien, pero falta conseguir el impulso social necesario para normalizarlo y para generalizarlo. Bueno, vamos a hacer una última pausa para publicidad. Y a la vuelta vamos a seguir hablando de la justicia, porque la justicia en nuestro país lastra años de falta de consenso y escasas inversiones. Y ahora la COVID la ha empujado a una situación de colapso, aunque hemos dicho si no era la palabra más apropiada, sin precedentes, porque se resuelven menos casos y porque hay más asuntos pendientes. Una parte de esos asuntos tienen que ver con despidos, ERTE y reclamaciones laborales. Lo vamos a abordar en tan solo un minuto, a la vuelta de publicidad.
Seguimos hablando de la situación de la justicia en nuestro archipiélago. La crisis económica de 2008 y las cláusulas bancarias abusivas provocaron un aumento de casos en la justicia. Ahora, Carla, es la pandemia la que ha llevado los juzgados al límite. La pandemia lo que ha hecho es afectar de una forma muy concreta el normal devenir de los procesos judiciales e incrementar efectivamente la presión que existe sobre determinados órganos, principalmente los órganos de la jurisdicción social y de la jurisdicción mercantil. Eso es algo que sabíamos y que de forma cogobernada con el Gobierno y con el Ministerio de Justicia abordamos creando nuevos juzgados en el año 20 y en el año 21. Se crearon 2 nuevos juzgados de lo social y también se creó un nuevo juzgado de lo mercantil, además de un programa específico de refuerzos. Esta debe ser la estrategia, atender de forma coordinada a los problemas que se producen y ofrecer soluciones permanentes. Hablamos de planes específicos de apoyo. Cuando creamos un juzgado y lo creamos a plantilla completa para atender todos los procesos que le corresponden, lo que estamos haciendo es poner una solución real y no un parche. Y ese es el compromiso que estamos siguiendo. Enrique, miles de canarios siguen en ERTE ligados a la COVID. ¿Temen ustedes, el personal, los operadores del mundo de la justicia, que se produzca una aluvión de conflictos judiciales cuando dejen de prorrogarse? Sí, eso es indudable. La falta de músculo económico, el monocultivo o la falta de diversificación de la economía canaria, eso lo unes a la falta de confianza que sigue generando el COVID en los desplazamientos. Sí, va a haber una aluvión de procedimientos cuando finalice todo este tipo de ERTE. Es inevitable, nuestra estructura económica nos va a llevar lamentablemente a esa situación. Mira, eso lo tienes claro también. ¿Coincides con él? Hombre, la verdad es que no lo sé, porque él controla más esa materia que yo, pero sí que creo que en el año 2020, en el tema laboral, no fue tan grande como se piensa. O sea, el tema laboral ya venía colapsado de antes de la pandemia. Entonces, ha reforzado, ha incrementado un poco más ese colapso que ya existía. Colapso, vamos a cambiar la palabra, que entendemos que no es del todo correcta, pero sí que ya había un grave peso sobre la jurisdicción laboral. Cierto, pero también es verdad que las medidas que se han ido adoptando, los ERTE, la prohibición de despido, la moratoria que hay de declaración de concurso de acreedores, todo eso ha ido retrasando la llegada a los juzgados de todas estas cuestiones. Y aún así, por ejemplo, a fecha de 31 de diciembre del año pasado, hay un 11,43% más de asuntos registrados solamente en el Partido Judicial de Santa Cruz de Tenerife en órganos civiles. En mercantiles también muy alto y en contencioso hay casi un 49% más de asuntos registrados. Y respecto de las medidas de apoyo de las administraciones para sacar el atasco provocado por la COVID, sinceramente pocas, tarde y malas, en el buen sentido. Mire, lo que no se puede hacer es llegar a los juzgados de lo social y decir que la medida de refuerzo es el autorrefuerzo del juez para sacar más asuntos a cambio de una pequeña comisión económica más en el salario. No, lo que habría que hacer es crear más juzgados. En el 2020 se crearon dos. Pero se ha perdido una gran oportunidad en el 2020. De 4 órganos que se han creado a cargo del 2020, 2 son gubernativos, que son los decanatos. Uno es una plaza de magistrado en la Audiencia Provincial de Las Palmas, un ordenador y un despacho, y otro es un juzgado a distancia en Arona, el único que realmente suponía carga presupuestaria real con funcionarios, espacio y demás. A lo mejor hacían falta 4 órganos de batalla, que era lo que hacía falta. Yo es la pequeña crítica que quisiera hacer de forma constructiva, claramente. No sé si quieres contestarle, Carla. Yo creo que la planificación que hemos hecho precisamente atiende a lo que estábamos solicitando. Se crearon en el 20 y en el 21 2 órganos, insisto, 2 órganos sociales y un órgano mercantil. También se ha creado un juzgado de distancia de Arona y, por supuesto, se ha reforzado la necesidad de contar con órganos gubernativos como son los decanatos
cuando estamos inmersos en un proyecto tan importante como es la transformación de la Administración de Justicia, su transformación digital. Además de eso, por supuesto, el programa, la iniciativa de crear nuevas unidades judiciales sigue vigente y Canarias no rehúye su compromiso, al contrario, lo ratifica y lo ratifica creando juzgados de una forma muy importante y lo insisto con la plantilla completa, cosa que no se hacía en momentos anteriores y de repente nos veíamos con 5 juzgados creados, pero con la mitad de su personal que al año se encontraban colapsados. Se trata de abordarlo de forma seria y de forma permanente. 11:59 de la noche. Lamentablemente no tenemos tiempo para más, pero vamos a tener que hacer otro programa de la justicia porque sé que se han quedado muchísimas cosas por hablar. Milagros Pacheco, vicedecana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias a ustedes. Gracias por haber estado aquí. Luis Enrique Frías, miembro de la Junta Personal de Intersindical Canaria. Muchas gracias por habernos acompañado. Juan Carlos González, portavoz territorial de la Asociación de Judicial Francisco de Vitoria. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y Carla Vallejo, viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias sobre todo a ustedes por haber estado un jueves más al otro lado de la pantalla. 11:59 de la noche. No tenemos tiempo para más y esperamos volver a encontrarlos la próxima semana, dentro de 7 días, con otros 2 temas de actualidad sobre la mesa. Gracias por su compañía, que tengan ustedes un feliz descanso. Buenas noches.